paso de frecuencia. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a tener un sistema que tiene ecuación input-output y lo que queremos hacer en el paso de frecuencia es analizar qué sucede con la salida cuando en la entrada nosotros ingresamos una señal senoidal, el seno, por ejemplo, de omega t. Esto sería nuestra señal de entrada. Y igual a E, la seno de omega t. Y lo que queremos analizar es cómo la entrada de una señal senoidal afecta la salida del sistema, o dicho de otra forma, el sistema cómo afecta esta señal senoidal. Entonces vamos a tener alguna amplitud A, vamos a tener también un seno de omega t más un desfase phi. Nosotros vamos a suponer que esto va a ser nuestra salida, ¿no? Toda la idea es analizar de qué manera yo puedo identificar el sistema en base a cómo afecta a la amplitud y cómo afecta a la frecuencia de la señal. Y la idea es de que como generar una señal senoidal se puede hacer en el laboratorio, lo más fácil es de una vez generarla y ver cómo responde el sistema a esa señal. Entonces, el análisis lo vamos a hacer por medio de Heaviside, que fue lo que trabajamos en la clase pasada, pongamos Heaviside. Entonces, en Heaviside, nosotros tenemos que la salida de un sistema va a ser igual a la función de transferencia evaluada en P por la entrada y de t. En este caso, la entrada es un seno, y cuando es un seno, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la extensión de y de t a los complejos. Vemos la extensión de y de t a los complejos. Entonces, ¿cómo quedaría la extensión? Sería y asterisco de t igual a e por el coseno de omega t más i por el seno de omega t. Y de aquí recordamos que la parte real de y asterisco de t es igual a e por el coseno de omega t, y la parte imaginaria de la señal extendida es e por el coseno de omega t. O sea que a nosotros lo que nos interesa es la parte imaginaria de la señal extendida. Entonces, esto lo podemos escribir como e por e a la i omega de t para identificar que p es igual a ¿quién? P es igual a... ¿En dónde? Tengo un error. Ah, sí, aquí puse coseno, es seno, gracias. Y aquí tendríamos que p es igual al exponente o a la constante que multiplica t aquí, que sería i omega. ¿Está claro eso? Entonces, podemos escribir que la salida x sub asterisco de t va a ser igual a la función de transferencia evaluada en i omega por y asterisco de t. A esta función g de... Voy escribiendo aquí. G de i sub omega le vamos a llamar la función paso de frecuencia. O sea, la función de transferencia evaluada en i omega es nuestra función paso de frecuencia. ¿Está bien eso? Entonces, esa g de i omega es un número complejo, o sea, pertenece a los complejos. Nosotros sabemos que g de i omega pertenece a los complejos. Entonces, como pertenece a los complejos, lo podemos escribir como g de i omega igual a el módulo de g de i omega por e a la i por phi, donde phi es igual al argumento de g de i omega. Lo único que hicimos fue escribir el gi omega, que es un complejo, en su forma polar, que es la magnitud del complejo por
la exponencial elevada al argumento del complejo. Ahí lo tenemos en forma polar. Ahora, reescribimos eso de este lado y nos quedaría como x asterisco de t es igual al módulo de g de i omega por e elevado a la i phi por y asterisco, que es e por e a la i omega t. Recuérdense, esto que está aquí es y esto que tenemos aquí es g de i omega en forma polar. Ahora aquí podemos escribir esto como e por el módulo de g de i omega por e, copio bases, sumo exponentes y me queda i phi más i omega t eso podemos escribirlo entonces como e por el módulo de g de i omega por e a la i de omega t más phi. Entonces nos queda que x sub asterisco de t es igual a esto, ¿no? Nosotros queremos x de t. ¿Quién sería x de t? Tiene que ser la parte imaginaria del x asterisco. Y eso es igual a e por el módulo de g de i omega, que al calcular el módulo se vuelve un real, por el seno de omega t más phi. Entonces, ahí podemos ver que la amplitud es A, que habíamos hablado antes, quiero ver, sí, A le habíamos llamado, es E por el G de I omega, y ya tenemos W por T más phi, donde phi es el argumento de G de I omega. Ahora, si el módulo de G de I omega es igual a 1, vemos que al pasar por el sistema, la señal no cambia su amplitud, se mantiene la amplitud, que es E. Si el módulo de G de I omega es mayor que 1, lo que podemos ver es de que, en ese caso, lo que está haciendo el sistema a la señal es que la está amplificando, ¿sí? La amplifica. Y en el caso donde G de I omega es menor que 1, bueno, esto es obvio, pero menor que 1, pero mayor que 0. Por ser un módulo no puede ser menor que 0, pero lo voy a escribir ahí. Eso quiere decir es una fracción. Como es una fracción, entonces lo que le hace la señal es que la atenúa, ¿verdad? Entonces tenemos los tres casos. Tenemos el caso donde solamente pasa, no afecta la amplitud. El otro caso donde afecta la amplitud y lo que hace es amplificarla. Y el otro caso que es que la atenúa. Lo mismo pasa con phi, ¿verdad? ¿Sí? Ahí solo me interesa cuando phi es igual a 0. Cuando phi es igual a 0, lo que pasa es de que no desfasa a la señal, ¿ya? Ahora nosotros podemos tener que phi sea mayor que 0, entonces hace un desfase hacia el lado de los negativos, ¿verdad? ¿Sí? O phi menor que 0, entonces lo desfasa ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Pero este es nuestro ángulo de fase. Ahora, recuérdense que G de P es realmente la transformada de Laplace de la función de peso. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta es una función de P, ¿verdad? Hay un teorema en transformada de Fourier que dice que si yo tengo una función y la tengo multiplicada por el Heaviside, es decir, la función definida solo para test positivos, y yo le calculo la transformada de Fourier, esa transformada de Fourier va a ser igual a la transformada de Laplace
de la función evaluada en I omega. ¿Se acuerdan de eso? Es igual a la de Laplace, ¿verdad? Pero evaluada en I omega en lugar de P, ¿verdad? Entonces, usando eso yo me doy cuenta que G, el módulo de G de I, es más, que G de I omega es la transformada de Fourier de la función de peso. Y tiene sentido porque si estamos viendo cómo afecta la frecuencia y la amplitud, esto está en el dominio de la frecuencia y tiene que estar Fourier ahí metido, ¿sí? Ahora, pareciera que solo lo estamos haciendo para una señal senoidal, pero como es un sistema lineal invariante, al sistema nosotros le podemos meter una suma de senos, ¿verdad? Y al tener una suma de senos, yo sé que con una suma de senos, de muchos senos, yo puedo armar una función, ¿no? Usando series de Fourier. Entonces, podríamos de una vez decir que esto nos va a decir en total cómo afecta el sistema a la amplitud y a la frecuencia de todas las senoidales o de todas las frecuencias que tiene la señal, ¿verdad? Entonces, veamos esto de G de I omega. Tenemos G de I omega, ¿verdad? Que es una función compleja. Entonces tiene que tener parte real y parte imaginaria. Vamos a llamarle U a la parte real y V a la parte imaginaria. Eso quiere decir que cuando y U es una función de omega y B es una función de omega. Cuando yo sustituyo un valor de omega en las dos, lo que me devuelve es un punto en el plano polar, ¿sí? Por ejemplo, pongámoslo de otro color. Por ejemplo, este punto que está aquí, nosotros podemos decir que es el punto cuando tenemos U igual a omega sub 0, B igual a omega sub 0. Pero yo puedo variar el omega, así que sería la frecuencia. Entonces eso me va a dar varios puntos en el plano complejo. Es más, podríamos pensar que lo que está pasando es una cosa así. Y tenemos muchos puntos, ¿no? Vamos a ir poniendo los puntos. Eso sería para diferentes valores de omega, ¿sí? Este fue el primero, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tendríamos otro valor. Voy a poner un vector que mira hacia ahí. Aquí tendríamos otro. Entonces tendría este vector, este y este, ¿sí? La magnitud del vector, ¿qué es lo que me dice? Ajá, pero ¿qué es lo que... ¿quién, este vector que está aquí es la magnitud de quién? Exacto, sería el módulo de G de I evaluado en ese omega sub 0, ¿verdad? O sea que la magnitud me dice cómo está la amplitud de la señal en ese momento, ¿verdad? O sea, el número que está multiplicando a la amplitud de entrada, ¿ya? Entonces, el ángulo este que está aquí, que es phi, lo que nos dice es la fase del sistema. O sea que solo viendo esta línea yo puedo saber cómo está la amplitud en la salida y cómo está la fase. Yo sé que, por ejemplo, si tomo esta que está aquí abajo, está menos desfasada, pero tiene más amplitud. Solo tengo que comparar los círculos, pero solo tengo que comparar los radios estos. Por ejemplo, ese llega hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y este llega un poquito más, ¿verdad? Entonces el radio de este es más grande, la longitud. Eso quiere decir de que en este caso la amplitud está más amplificada, ¿sí? Es claro eso. A esta gráfica, la que se forma aquí, es la que nosotros vamos a llamarle el locus de la señal o el diagrama del lugar de la señal.
Y eso nos va a dar la información de cómo afecta el sistema a la fase y a la amplitud. Entonces ese dibujo es importante. Vamos a hacer un ejemplo. Pongamos ejemplo.